Pensemos por un momento en un mundo que se desmorona por completo. Las revoluciones están derribando tronos y a la vez las fábricas cambian el paisaje para siempre. Bueno, pues de ese caos, de esa necesidad imperiosa de encontrar respuestas, nació una ciencia nueva. Hoy vamos a ver cómo y por qué nació la sociología. Desde una esquina del ring, una voz potentísima llamaba a la revolución, porque veía el nuevo sistema capitalista como pura explotación. Desde la otra, un lamento. Un lamento por un mundo que parecía haber perdido su brújula moral, eso que nos mantenía unidos. Y para rematar, una advertencia de lo más sombría, que ese mismo progreso que se suponía que iba a liberarnos, en realidad podría estar construyendo una jaula invisible a nuestro alrededor. Tres visiones muy distintas para una misma crisis. Vamos a meternos de lleno en esto. A ver, es que el siglo XIX fue un auténtico campo de batalla. No una, sino dos revoluciones simultáneas que reventaron los cimientos del viejo mundo. Por un lado, la guillotina de la Revolución Francesa. Ojo, que no solo cortó cabezas, es que decapitó un orden social de 1000 años. Y por otro, las chimeneas de la Revolución Industrial dibujando un cielo nuevo, sí, pero también atrayendo a millones a las ciudades y creando unas formas de desigualdad y de miseria que no se habían visto nunca. Y claro, en mitad de todo este lío surgió una pregunta que era urgente. ¿Cómo narices entendemos este nuevo mundo? Hacía falta una nueva clase de médico, no para curar cuerpos, sino para curar a la propia sociedad, alguien que pudiera diagnosticar sus enfermedades y, quién sabe, a lo mejor encontrar un remedio. Nuestra primera parada es Francia, claro, la zona cero de la revolución política. Con el antiguo régimen hecho cenizas, la pregunta que obsesionaba a todos los intelectuales era, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué puede mantener unida la sociedad si la tradición y la religión ya no son el pegamento? Y aquí es donde entra en escena Auguste Comte, el tipo que, de hecho, le puso el nombre a la sociología. Su diagnóstico era clarísimo. El desorden venía de tener ideas anticuadas. Proponía una especie de evolución intelectual, pasar de las explicaciones religiosas a una nueva era positiva, basada en la ciencia. Su ambición era enorme. Si la física tiene leyes para el universo, la sociología tenía que descubrir las leyes que gobiernan la sociedad. Así, y solo así, se restauraría el orden. Pero fue Émile Durkheim quien llevó esta idea mucho más lejos. Para él, la sociología tenía que estudiar algo muy concreto, los hechos sociales. A ver, no pensemos en ellos como ideas, sino como estructuras invisibles, pero increíblemente poderosas que nos rodean. Las leyes, la moral, las costumbres. Son fuerzas externas que nos moldean y nos obligan a actuar de ciertas maneras. Y lo más curioso es que a menudo ni nos damos cuenta de su poder. Y para demostrar su teoría, hizo algo muy atrevido. Estudiar el acto más íntimo y personal que existe, el suicidio. Y lo que demostró fue que incluso esa decisión estaba moldeada por estas fuerzas sociales. ¿Por qué había tasas de suicidio tan diferentes entre protestantes y católicos? Pues no era cosa de psicología individual, sino del grado de cohesión social que tenía cada grupo. Era, la prueba irrefutable de que la sociología tenía algo muy importante que decir. Venga, ahora cruzamos la frontera y nos vamos a Alemania. Aquí, la preocupación no era tanto el orden perdido, sino las nuevas y monstruosas fuerzas que estaban tomando el control de todo, el capitalismo industrial y esa maquinaria fría y perfecta que es la burocracia. Por supuesto, aquí tenemos a Karl Marx. Tomando la idea de la dialéctica de Hegel, interpretó la historia no como una evolución de ideas, sino como una lucha constante entre clases. Para Marx, la gran enfermedad del capitalismo tenía un nombre muy claro: alienación. Este sistema, según él, nos arranca nuestra propia esencia, separándonos de nuestro trabajo, de lo que producimos con nuestras manos y, al final, de nuestra propia humanidad. El motor de toda esta explotación, según Marx, era el plusvalor. Explicado de forma sencilla, el capitalista le paga al trabajador un salario, pero el valor que ese trabajador produce es mucho mayor. Pues bien, esa diferencia es el beneficio del capitalista, es la esencia pura de la explotación. Para Marx, este sistema era insostenible y llevaba dentro la semilla de su propia destrucción, una revolución liderada por los trabajadores. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, en el cara a cara entre Marx y Max Weber. Porque Weber estaba de acuerdo en que el capitalismo era un problemón, en eso no había duda. Pero su diagnóstico sobre la causa era totalmente diferente y su pronóstico muchísimo más sombrío. Para Weber, el gran villano no era solo la economía, sino una fuerza más sutil y que lo invadía todo: la racionalización. Es esa obsesión por la eficiencia, por las reglas, por la burocracia que lo organiza todo. Y esto nos acaba encerrando en lo que él llamó una jaula de hierro. Un sistema perfecto y organizado que ahoga la creatividad, la individualidad, el espíritu humano. Y lo más aterrador de la visión de Weber es que, a diferencia de la de Marx, de esta jaula no hay escapatoria posible.
Mientras tanto, mientras el continente ardía en debates sobre orden, revolución y jaulas, en Gran Bretaña estaba cogiendo forma una idea muy distinta, una que venía más de la biología de Darwin que de la filosofía política. Y aquí va un dato curioso. Fue Herbert Spencer, y no Darwin, quien acuñó la famosísima frase «la supervivencia del más apto». La cosa es que Spencer no la aplicó a los animales, sino a la sociedad. Para él, la sociedad era como un organismo gigante que, si se le dejaba en paz, evolucionaría por sí solo hasta llegar a un estado superior, más perfecto. La conclusión lógica para Spencer era, cuanto menos radical, no hacer nada. Cualquier intento de reforma social, de ayudar a los pobres, de intervenir, era para él perturbar el proceso natural de la evolución. Su enfoque de dejar hacer, el famoso laissez-faire, chocaba de frente con la urgencia de los pensadores continentales. Para él, intervenir solo retrasaba lo inevitable. Y así, de estas respuestas tan brutalmente distintas a la misma crisis, de estos diagnósticos tan opuestos, nació el campo de batalla intelectual que hoy conocemos como sociología. Esta tabla resume a la perfección el debate de fondo. Cada uno de estos pioneros nos ofreció una metáfora distinta para entender el mundo moderno. ¿Qué es la sociedad? ¿Un organismo que necesita cohesión, como decía Durkheim? ¿Un campo de batalla de clases, como gritaba Marx? ¿Una jaula de hierro burocrática, como nos advertía Weber? ¿O simplemente un cuerpo en crecimiento al que es mejor no molestar, como sugería Spencer? Estas preguntas no son reliquias de un museo. Son, literalmente, el ADN de la sociología. El legado de estos pioneros fue construir una caja de herramientas para analizar el caos. Unas herramientas que hoy, en nuestro propio tiempo, que también es bastante turbulento, son más necesarias que nunca. Organismo, campo de batalla o jaula, la pregunta sobre qué es la sociedad sigue, y con más fuerza que nunca, en el aire.